Cuando pensamos en enfermedades, generalmente pensamos en virus, bacterias, hongos o parásitos. También podemos pensar en toxinas o en daño en algún órgano, ya sea por golpes o toxinas. Pero cuando pensamos en estas enfermedades, normalmente no pensamos en qué tanto puede ser lo que nos enferme, ya que la mayoría de las cosas en las que pensamos son moléculas simples, como podría ser una ingestión de mercurio, una molécula muy compleja, como podría ser un virus, u organismos como las bacterias y los hongos. Pero hay algo en lo que normalmente no pensamos al momento de pensar en enfermedades, en las proteínas. Pero no en sí en la deficiencia de una proteína o que haya demasiado de una proteína en el cuerpo. El cuerpo se desharía de ello. Si pensaste en enfermedades genéticas, más o menos por ahí vamos. Ahora, dentro del grupo de enfermedades genéticas podemos encontrar la malfunción de algún órgano, la deficiencia de producción de algo, la demasiada producción de algo, entre otras cosas, como desatar el cáncer u otro tipo de enfermedades, como las enfermedades autoinmunes. Pero lo que vamos no es eso. Como mencioné, vamos a hablar de un elemento muy pequeño del cuerpo. Nosotros tenemos órganos. Todos esos órganos están conformados de unidades más pequeñas, que serían las células. Pero estas células también están construidas de otras unidades más pequeñas, y lo sabemos. Son las proteínas. Las proteínas son moléculas muy útiles e indispensables al momento de pensar en lo que se hace dentro de nosotros. Intervienen en todo. Por eso es que incluso cuando hablamos del sistema inmune hablamos de glicoproteínas o de otro tipo en general. Se usan para todo, ya sea estructuralmente o también para cumplir funciones como envío de mensajes como serían las hormonas. Ahora bien, entonces a partir de esto podría suponer, la amiloidosis entonces tiene que ser una enfermedad que afecte la producción de una proteína, ya sea produciendo muy poca o produciendo de más. Pues no. Estamos hablando de una proteína defectuosa en el caso de la amiloidosis, y es muy extraño decir proteína defectuosa. Así que para esto tenemos que entrar en materia sobre los cuatro procesos que te ocupa o que se ocupan llevar a cabo para tener como tal una proteína funcional. Primero tenemos la estructura primaria. Es la primera fase para obtener nuestra proteína funcional. Aquí solo tenemos aminoácidos. Entonces esto todavía no es como tal útil. Claro, ocupas los aminoácidos como los aminoácidos esenciales que no podemos conseguir de nuestro propio cuerpo, sino que ocupamos conseguirlos en la dieta. Ahora bien, a partir de estos aminoácidos se hace la segunda etapa, donde se forman hojas beta o unas estructuras en forma de hélice conocido como hélices alfa. A partir de la estructura secundaria, obviamente viene la terciaria, que ya está cerca del fin. Estas se llaman subunidades y a partir de estas ya al fin podemos hablar de la proteína de una proteína en su totalidad. La estructura cuaternaria o cuartaria o como prefieran decirle, es la proteína final, lo que nos va a ayudar a funcionar. Ahora bien, estas proteínas pueden salir defectuosas de fábrica. Esto lo que significa es que nuestras proteínas van a tener un defecto y puede sonar extraño, pero esto va a desencadenar la amiloidosis. En este caso nos concentraremos en la etapa 2. Como recordarán, la estructura secundaria o la segunda etapa para esto tiene que elegir entre unas plaquitas beta y sobre nuestras hélices alfa. Ahora bien, aquí es donde desemboca el problema. En la amiloidosis, las proteínas se van a generar de manera incorrecta. En vez de hacer el camino correcto, van a terminar en forma de hélice beta. Y esto va a causar muchos problemas. Algo que se podrían preguntar, químicamente es lo mismo. ¿Por qué que cambiar su forma va a realmente afectar en cómo va a funcionar? Piensen en agujas. Una aguja tiene que ser recta, vamos a pensar en las aplicaciones normales, y tiene un pequeño agujerito. Entonces el propósito que ocupa es atravesar la tela para poderla pasar de un lado al otro para de esa forma poder hacer algo con eso. Ahora bien, si tu aguja tiene una punta redonda, está doblada y la parte de acá está rota, aunque son químicamente iguales, digamos que esta que está deforme no te va a servir. Ahora, lo que va a pasar en el caso de la amiloidosis depende de varias cosas, pero en sí es un poco difícil determinar exactamente qué va a pasar. ¿Por qué? Diagnosticarla no es tan simple.
porque la amiloidosis puede causar muchos síntomas, ya que puede ser específica que esté ocurriendo en un lado y también depende de la proteína afectada. Puede desde causar unas pequeñas afecciones indoloras como un hígado sobrecrecido u órganos así o partes inflamadas, porque es una de las consecuencias de la amiloidosis, el agrandamiento de un tejido, o hasta fallos como el fallo renal, ya que esto puede afectar a los tejidos en los que se empieza a acumular, porque esa es una parte importante. Estas proteínas mal plegadas empiezan a acumularse y eso es malo, porque daña el tejido circundante, haciendo que funcione mal. En sí, estas láminas beta son completamente inocuas, no tienen ninguna afección directa, excepto algunas que sí tienen una citotoxicidad directa. ¿Y por qué digo que es difícil de diagnosticar? Puede ocurrir desde algo tan obvio como encontrar un tejido extremadamente inflamado, ya sea una pista visible en la piel o túnel carpiano. La amiloidosis puede causar muchos problemas diversos. Y las causas de amiloidosis también son bastante diversas. Tenemos la amiloidosis primaria, la amiloidosis familiar y la amiloidosis sistémica tipo salvaje y la amiloidosis secundaria. Ahora, todos estos casos son diferentes y dependiendo de qué caso estemos hablando, la forma en la que hay que actuar sobre la enfermedad va a cambiar. Ahora bien, esta enfermedad que ocurre en las proteínas es algo extremadamente similar a lo que de los priones. También es una enfermedad proteínica, estructuras en láminas beta, se generan agregaciones beta y esto empieza a dañar el tejido circundante. De hecho, una muestra de esto puede ser el Alzheimer. Ahora, la forma en la que se puede diagnosticar directamente que estamos hablando de amiloidosis es con una biopsia. Entonces, en este sentido, se tiene que tomar una muestra del tejido que se crea afectado. Y el más popular de los métodos para detectarlo es el rojo Congo. Una vez se coloca esto sobre la muestra, solo tiene que ponerse bajo un polarizador de luz y se podrá distinguir la parte que tiene la amiloidosis. Porque ocurre un fenómeno llamado bi, biref, bire- birefringencia y lo hará visible. Una vez diagnosticada la amiloidosis, se debe determinar de cuál de los tipos es, de los que mencioné anteriormente. Y esto llevará en consecuencia a determinar cuál es el tratamiento que necesitamos para la persona. Existen dos formas de hacer esto: el tratamiento de soporte y el tratamiento específico. El tratamiento de soporte está pensado para hacer más llevadera la afección. Del tratamiento específico depende de qué tipo de amiloidosis estemos hablando. La primera sería la tipo AA, o sea, el tipo de amiloidosis secundaria. Aquí el pronóstico y poder eliminar la enfermedad depende casi y exclusivamente de la causa subyacente que causó la amiloidosis, ya que hay enfermedades y otros tipos de problemas que pueden desencadenar la amiloidosis secundaria, por lo cual se necesita dar tratamiento a la causa subyacente para poder tratar la amiloidosis secundaria. La amiloidosis familiar. Aquí tenemos el problema de que ya hablamos de factores genéticos. Así que la mejor forma de tratarlo, como también sería en la amiloidosis sistémica, en la amiloidosis sistémica de tipo salvaje, necesitamos depender de silenciadores genéticos y estabilizadores del tetramero para evitar que las proteínas amiloides afecten a las proteínas en estado normal. Ahora, en un momento hablaré de eso. Y en la amiloidosis primaria también dependemos de un tratamiento del mismo tipo anterior. Solo que en ese caso el silenciador genético ya no será tan útil porque no hablamos ya de algo que sea por genética aumentada. Ahora bien, hablemos de las características de las proteínas amiloides, porque es algo en lo que no he entrado en materia todavía. Las proteínas amiloides, como ya he dicho, son proteínas que han cambiado a una forma anómala, de su forma funcional a una estructura en láminas beta. Estas láminas beta son problemáticas, ya que el cuerpo humano no las puede desechar y destruir de forma normal, o puede significar que también el sistema de corrección y destrucción de errores ha fallado. Ok, estas proteínas en forma amiloide son muy resistentes. El cuerpo humano no se puede deshacer, como ya he dicho, de forma normal de ellas, ya que las proteasas, un tipo especial de proteína encargada de destruir proteínas, no son capaces de deshacerse de estas proteínas amiloides, y la radiación tampoco puede, por lo cual son muy resistentes.
y al momento de entrar en contacto con proteínas en estado normal, las vuelven proteínas amiloides. ¿Oyeron, prión? Ahora bien, estas proteínas amiloides tienen el severísimo problema de hacer agregaciones beta. Estas agregaciones son lo que provocan en sí todos los problemas. Estas agregaciones en sí son inocuas. Por el momento de hacer estas agregaciones, al momento de juntarse y no tener solubilidad normal en líquidos, hace que los tejidos en los cuales se está empezando a agregar terminen completamente afectados, afectando su papel normal. Esto normalmente causa inflamación del tejido. O también directamente no va a ser inocuo. No es tan común, pero estos también pueden presentar una toxicidad directa. No en todos los casos es completamente inocua la presencia de esto. Sí se puede decir inocuo a que esté dañando el tejido. Así que, para resumir, ¿qué es la amiloidosis? La amiloidosis es un tipo de afección de tipo proteica. En este caso, las proteínas en vez de llevar su forma normal, ocurre un pequeño error al momento de producirse la proteína. Esta proteína va a tener una forma anómala que va a darle propiedades muy especiales en comparación con la proteína normal, haciéndola estable y también afectando su solubilidad. De esta forma va a formar agregados beta. Las proteasas no pueden afectar a estas proteínas y tampoco la radiación. Estas proteínas amiloides son problemáticas porque al momento de agregarse en tejidos que son ordinarios provoca un daño en su función. Entonces, dependiendo de qué tipo de amiloidosis estemos hablando, ya sea familiar, también sea un tipo secundario primario, el tratamiento que vamos a ocupar para tratar la amiloidosis va a cambiar. En el caso del secundario estaríamos hablando de un tipo de tratamiento que va a depender directamente de la causa subyacente de la amiloidosis secundaria. Entonces, el pronóstico va a tratar totalmente y exclusivamente de que tratemos la enfermedad subyacente. En el tipo sistémico y en el tipo familiar vamos a ocupar silenciadores genéticos y también vamos a ocupar estabilizadores del tetrámero. Y en el primario algo similar. Para todo esto también se va a incluir un tratamiento de soporte para tratar los síntomas y hacer más llevadera las consecuencias, para llevar más llevadera la amiloidosis. Algo interesante sobre la amiloidosis es que hay aún algunos detractores sobre que estas proteínas sean algo completamente ocurrido, ya sea por algo génico o no. Hay quienes todavía especulan que en realidad hay un virus no identificado, mágico y fantasioso que nadie ha visto jamás que lo esté provocando. En el caso tanto de la amiloidosis como de las enfermedades priónicas. Estamos hablando de una pequeña porción que no acepta la existencia de las proteínas amiloides y priónicas, no de que no exista una enfermedad capaz de causarlo, porque esto ya está visto con la amiloidosis secundaria. Y en realidad la aparición de la amiloidosis de los prionios fue un gran jaque a lo que se creía en biología, ya que no se veía completamente posible la existencia de algo como una proteína capaz de causar una enfermedad, ya que se pensaba exclusivamente en virus, parásitos, bacterias y hongos. Así que la aparición de la amiloidosis de los prionios fue un gran golpe a lo que se sabía, pero un avance para la medicina. Y si quieren referencias para algunas de estas enfermedades, si quieren una de priones, pueden pensar en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y para la amiloidosis, pues amiloidosis. Bueno, y eso sería todo. Hasta la próxima.